¿Se imaginan ustedes que nuestro cerebro continúe funcionando después de nuestra muerte? Pues hay algunos estudios que así lo indican y de ello vamos a hablar ya con Raquel Marín, neurocientífica. Nos acompaña en Buenos Días Canarias. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días, Bienvenida Marta. de nuevo. Yo decía que eso de que el cerebro continúe funcionando después de que cesen los otros signos vitales, pues nos cuesta un poco de entender, pero parece que es así. Sí, bueno, fíjate que siempre se define como la muerte, ¿no?, de la persona y del cuerpo, se define como la parada cardiorrespiratoria, ¿verdad? Lo vemos en muchas películas, ha muerto de parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque cuando el corazón cesa de latir, lo que ocurre es que el cerebro también deja de tener oxígeno y de tener sangre, y evidentemente siendo un órgano que consume tanto oxígeno, pues no puede continuar. Sin embargo, fíjate que cada vez hay más evidencias que indican que el cerebro puede recuperar o mantener cierta vida, ciertas constantes vitales, incluso después de la parada cardiorrespiratoria, algo que puede sorprender mucho, ¿no? Impacta un poco, sí. Sí, fíjate que muchas personas que han estado en ese momento en el cual ya casi habían pasado a la antesala de la muerte y vuelven otra vez a la vida, tienen esas experiencias, ¿no? A veces hablan de tener como sensaciones de recordar toda la vida en un instante, ¿verdad? Te voy a preguntar precisamente segundo. por eso. ¿Esto ocurre de verdad? ¿O hay indicios científicos de que esto pasa? Pues la verdad es que, fíjate, hay un caso muy reciente que ha generado bastante interés en la comunidad científica. Era un hombre ya de avanzada edad, 87 años, que sufrió un traumatismo craneoencefálico muy importante, es decir, su cerebro estaba bastante afectado, ¿no? Pero bueno, en el momento todavía tenía vida cuando llegó al hospital, y en el momento en el que empezaron a iniciar qué actividad tenía en el cerebro, ¿no?, a través de estos registros, electroencefalogramas que a veces vemos en las películas, ¿verdad?, en las que vemos esas ondas que las neuronas emiten, observaban que tenía ciertas ondas, y en ese momento la persona dejó de respirar, es decir, parada cardiorrespiratoria, y sin embargo observaron que todavía 30 segundos, incluso un poco más después de esa parada cardiorrespiratoria, todavía existían esas ondas de registros en el cerebro, con lo cual llegaron a la conclusión de que evidentemente si hay esos registros de neuronas, quiere decir que también hay actividad cognitiva, o por lo menos de alguna actividad que se está efectuando, con lo cual, bueno, es posible que esa persona tuviera todavía ciertos pensamientos, por decirlo así, o ciertas sensaciones, o cierta actividad neuronal. Hay quien pueda pensar, quizás si nos está viendo, que diga, ¿y eso implica que pueda estar sufriendo? Pues eso ya es bastante distinto, porque fíjate que el cerebro controla el dolor, pero es un órgano que no duele, precisamente porque controla el dolor. Si él mismo doliera, pues ya ¿qué me vas a decir que va a controlar, ¿no? Entonces, pero lo que sí hace es controlar todo lo que son las sensaciones dolorosas. Entonces va a depender mucho de cómo se encuentren esas neuronas que ordenan ese dolor al cerebro, le indican me está doliendo esto o lo otro, cómo estarían en ese momento si tienen actividad. Es posible que la única actividad que se mantenga en ese instante es la actividad de esas ondas, digamos, de pensamiento, de conciencia, o de recuerdo, o de evocación de memoria, ¿no? Y fíjate que incluso hay algún estudio que indica que en ausencia de cuerpo también el cerebro puede tener o recuperar cierta actividad, cosa que es todavía más siniestro, ¿verdad? He leído que se ha hecho incluso una investigación en ese sentido con animales, con cerdos, creo, sí, ¿no?, en la Universidad de Harvard. Harvard, sí. Esto fue bastante interesante, y de hecho los experimentos se cesaron puesto que no se requerían más normas éticas, que todavía, evidentemente, una investigación siempre tiene que venir acompañada de un permiso ético, ¿no? Pero fue un poquito por azar, como muchas veces ocurre en los hallazgos, ¿no? En esta ocasión lo que ocurrió es que en Harvard, cerca de allí, había un matadero de cerdos, y entonces decidieron utilizar algunos de esos cerebros ya sin cráneo ni nada, pero de una actividad reciente, y los pusieron en el laboratorio con todas las condiciones que debería tener un cerebro, es decir, sus sales correspondientes, su oxígeno, los nutrientes para las neuronas, y la sorpresa fue que al poco tiempo observaban cómo ese cerebro recuperaba cierta actividad, es decir, que la presencia de nuevo de nutrientes y de oxígeno hacía que ese cerebro tuviera cierta actividad ex vivo y ex corpo, es decir, ya sin cuerpo ni nada parecido, ¿no? Evidentemente, incluso lo mantuvieron durante una serie de horas, llegaron a observar incluso
cómo se recuperaban ciertas conexiones entre las neuronas, ¿no? ¿Eso cómo se mide? Pues se mide cuando las neuronas comunican entre ellas y liberan una serie de sustancias químicas, y también hay una serie de registros eléctricos, que es lo que vemos en esas pantallas, ¿no?, en las que hay las ondas. Entonces, claro, si estaban empezando a comunicar entre ellas, eso quería decir que querían recuperar también cierta vida, ¿no? Evidentemente los experimentos se quedaron ahí porque, como digo, éticamente era complicado seguir más adelante en ese estado, ¿no? Pero sí llegaron a tener eso, una actividad cerebral sin cuerpo y sin nada que lo acompañe. Muy llamativo, sin duda. ¿Y hay indicios de hacia dónde podría caminar la ciencia a raíz de estos hallazgos que se han hecho? Pues verás, fíjate, claro, uno dice, ¡ay, el trasplante de cerebros! Hombre, no, eso todavía está muy lejos de poder ser realidad. Pero sí, imagínate hasta qué punto poder recuperar cierta actividad neuronal en zonas que a lo mejor tienen una merma de esa actividad en diferentes áreas de cerebro, es algo que puede ser tremendamente interesante, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, muchas veces en un traumatismo craneoencefálico, imagínate, por ejemplo, en la parte de atrás, en la nuca, cuando hay una lesión fuerte, la persona, por ejemplo, suele perder la visión en algunos aspectos, ¿no? Precisamente no porque el ojo no funcione, sino porque las neuronas que informan de lo que está viendo ese ojo han cesado de comunicar, ¿no? Claro. Entonces, si pensamos en la posibilidad de reestimular, de alguna manera resucitar esas neuronas, pues a lo mejor tenemos de nuevo la capacidad de poder ver, porque el ojo está bien, ¿no? Hasta ahora, ¿qué se hacía cuando una persona era invidente? Invidente no de nacimiento, entendamos, ¿no?, sino una persona que es invidente por un accidente. Pues lo que se intentaba era recuperar la actividad del ojo, etcétera. Pero si se va a la zona, digamos, que controla esa visión, lo que va a ocurrir es que se pueda recuperar cierta visión simplemente por recuperar las neuronas que comunicaban con el ojo. Pues tema apasionante como todos los que nos trae Raquel prácticamente cada semana. Gracias por habernos acompañado y tomamos nota de todas esas curiosidades, bueno, que pueden abrir un nuevo camino hacia la ciencia. Veremos hasta dónde llega. Sí, hasta el infinito y más allá. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Marta.